metro de la Ciudad de México nuevamente se hace presente en el canal. Sé que a la mayoría de ustedes les fascinan estas historias, pues la recopilación de 1 hora de macabras historias en el metro está siendo todo un glorioso éxito. Para quienes no lo hayan visto, les dejaré la etiqueta aquí arriba. Bueno, regresando al tema que nos trae aquí el día de hoy, las historias paranormales del metro de la Ciudad de México es algo que puede que suceda a diario. Y no sería de extrañarse, pues la cantidad de gente que usa este medio de transporte es abismal. ¿Será que entre el público de hoy hay alguien que haya visto algún evento paranormal en las instalaciones del transporte público? Ya saben que pueden contármelo. Bueno, ya sabido esto, pónganse cómodos, que comenzamos. Trágico empleo. Esta primera historia se aleja bastante del campo de lo paranormal. Sin embargo, eso no le quita el terror que nuestra protagonista vivió mientras trabajaba en la madrugada en el metro de la Ciudad de México. Verán, nuestra protagonista, quien llamaremos Isabel, lleva bastante tiempo trabajando en el área de limpieza en el metro de la Ciudad de México. Y como muchos saben, la mayoría de estas actividades se llevan a cabo en la madrugada. Nuestra protagonista afirma que por lo menos la mayoría de historias que se cuentan realmente suceden en las instalaciones del metro. Son reales, pues constantemente se ven y escuchan cosas. Y aunque algunos de los empleados ya se acostumbraron, la mayoría termina desertando debido a las malas energías que se mueven por las instalaciones. Sin embargo, hubo una noche que pasó algo que la hizo dudar de seguir laborando ahí. Algo que, lejos de lo paranormal, no le quita lo perturbador e inquietante. Pues una de esas tantas largas noches de duro y constante trabajo, se ponían de acuerdo para ir a limpiar las vías. Pues aparte de lo usual, que es basura, lo que casi siempre se encuentra, había un olor nauseabundo, como a carne podrida. Nuestra protagonista y sus compañeros comenzarían la extensa limpieza. Entonces llegaron a la sección donde se reportaba el hediondo olor. Comenzaron la limpieza mientras se acercaban poco a poco a aquel olor a moto. Uno de los compañeros de nuestra protagonista ya no aguantó y comenzó a vomitar. Con desesperación. Pues aquel olor era insoportablemente asqueroso. Los demás compañeros, incluso Isabel, se aguantaban las ganas de acompañar a su compañero vomitando. Isabel regresó para traer unos tapabocas y algo para tratar de reducir el repugnante olor. Mientras Isabel esparcía el fabuloso con un atomizador, dio un paso en falso y tropezó. Estando en el suelo, aquel nauseabundo olor se intensificó. Entonces Isabel volteó y vio algo que la asqueó y petrificó, a tal grado de querer llorar y gritar. Pues justo al lado de ella había una mano en descomposición avanzada. Nuestra protagonista se levantó inmediatamente y alarmó a sus compañeros, los cuales procedieron a recogerla y ponerla en una bolsa de basura, mientras Isabel vomitaba en un rincón. Pues prácticamente tuvo esa mano putrefacta en su cara, con ese olor repulsivo que penetra hasta lo más profundo de los sentidos. Al siguiente turno,
los compañeros de Isabel platicaban lo sucedido. Resulta que aquella mano perteneció a alguien que se había aventado a las vías hace ya varios meses. Sin embargo, jamás encontraron la mano, y sinceramente no parecía que le hubieran echado muchas ganas para encontrarla. Imagínense cuántos casos similares podría haber en el metro de la Ciudad de México. Sobre todo estos días que el índice de suicidios en el metro ha aumentado bastante. Sin lugar a dudas, un evento aterrador y trágico a la vez. Entré a un backroom en el metro. Son tantas las fallas en la realidad que se han reportado en el metro de la Ciudad de México que ya no son nada novedosas. Sin embargo, aún hay gente que constantemente reporta haber tenido un problema de esta índole, ya sea regresando a estaciones pasadas o brincándose varias estaciones sin explicación alguna. Lo que vivió nuestro protagonista en esta historia es un poco distinto, pues asegura que de alguna manera entró a otra dimensión, o tal vez a un backroom. Pues no sería la primera vez que alguien accede a estos backrooms a través del metro de la Ciudad de México. Dudo mucho que no sepan qué son los backrooms, pero igual explicaré muy resumidamente lo que son. Básicamente los backrooms son un tipo de laberintos infinitos por los que se puede acceder a través de las pesadillas. Sin embargo, hay gente que asegura que, a través de fallas en la realidad, han logrado acceder a estos sitios sin necesidad de encontrarse en el mundo de las pesadillas. Estos backrooms son clasificados por niveles dependiendo de su nivel de peligrosidad. Pues puedes adentrarte desde a un backroom donde no pase nada, hasta puedes estar súper relajado, hasta uno donde tendrás que correr constantemente por tu vida, pues seres demoníacos y dimensionales estarán detrás de ti en todo momento. Claro que esto nació de un simple creepypasta que se ha ido extendiendo con el paso de los años. Ustedes deciden si creen en este fenómeno o no. Bueno, regresando a la historia principal. Nuestro protagonista Matías asegura haber accedido a algún tipo de backroom sin necesidad de entrar a la profundidad de sus pesadillas. Verán. Era un agradable viernes y Matías salía de su trabajo, el cual no le agrada en lo más mínimo, lo cual aumentaba los grados de felicidad por haber salido. Sumando que en la noche se iría de fiesta con sus amigos y novia. Una de esas fiestas que te hacen hasta olvidar tu nombre. Como verán, nuestro protagonista tenía listo todo para la fórmula perfecta de un día lleno de locura y diversión. ¿Qué podía salir mal? Si supiera. Matías se dirigía a la estación Canal del Norte de la línea 4. Al subir al metro, todo parecía normal, muy agradable. Hasta que llegó al transbordo de Martín Carrera, lugar donde solo se bajó él, bastante extraño. Recordemos que es un transbordo bastante largo y normalmente muy concurrido. Sin embargo, no había nadie. Se fijó hacia afuera y no había carros ni gente caminando. Eso fue perturbador. No había ni un alma. Asustado siguió el camino de su transbordo, en el largo recorrido de Martín Carrera. Matías buscaba con desesperación poder ver más gente, pero todo parecía vacío. Hizo una prueba. Pensó que tal vez, si gritaba, algún guardia de seguridad acudiría a su ayuda. Gritó como loco.
y nadie aparecía. El incómodo y escalofriante silencio comenzaba a sacarlo de sus casillas. El miedo lo invadía. Buscaba y buscaba y no encontraba salida alguna del lugar. En sus palabras, los mismos pasillos se repetían una y otra vez. Sin importar cuánto corriera, seguía apareciendo Martín Carrera. Llegó el momento en que Matías se rindió. Se sentó en el suelo y se puso a llorar. Mamá. Cuando pensó que las cosas no podrían empeorar, las luces comenzaron a parpadear, lo cual hacía parecer el lugar mucho más aterrador, y comenzaba a escucharse gente por todos lados. Dichos ruidos llamaron la atención de Matías, quien con esperanza se levantó en busca de más personas. Pero eran solo eso, ruidos. No había gente ni almas, solo ruido, terror y oscuridad. De repente, en los largos pasillos de aquel transbordo comenzaban a escucharse unos aterradores gritos. Como si una bestia endemoniada se encontrara en el lugar, listo para acabar con la existencia de nuestro protagonista. Al tratar de huir de estos aterradores gritos, solo lograría lo contrario, pues ahí escondido estaba la entidad de la que provenían esos lamentos de hambre e ira. Este ser era increíblemente alto y tenía 4 ojos, los cuales eran negros y profundos, unos largos dedos siniestros. Su piel se notaba muy envejecida y desgastada. Luego comenzaría a gritar otra vez. Matías salió corriendo nuevamente. Corrió y corrió hasta que encontró la salida. Desesperado, salió a la calle. Después, se percató de que solo habían pasado unos minutos desde que entró al metro. Sin embargo, él sintió como si hubieran sido bastantes horas que estuvo dentro de ese macabro infierno. Matías sospechaba que tuvo el infortunio de entrar a uno de los tantos backrooms del metro de la Ciudad de México. El regreso de la mujer sonriente. Múltiples encuentros con la mujer sonriente se han registrado a lo largo de los años. Hay quienes afirman que ella realmente existió hace años, pues se supone que era una pobre mujer con sus facultades mentales distorsionadas. Después fallecería, por lo que se dice que los más recientes encuentros con ella son con nada más y nada menos que con su alma en pena, quien se encuentra deambulando por donde pasó sus últimos días. Verán, nuestro protagonista Said iba saliendo de su trabajo en la oficina. Tenía que salir corriendo pues el trayecto de su hogar era un poco largo. Saliendo de su oficina, unos amigos suyos le hablaron que iban a ir por unas cervezas. Said sentía que tenía tiempo para ir con sus compañeros a divertirse un rato. Total, pasó el tiempo y las risas, diversión y bebida tenían que terminar, pues Said no alcanzaría el último metro. Saldría corriendo del lugar donde se encontraba divirtiéndose con sus amigos. Sin embargo, al correr, le sería un poco difícil, pues las copas ya se le habían subido. Para colmo, comenzó a lloviznar, muy leve, para tener que resguardarse, pero lo suficientemente molesta como para quedar empapado. Encontró un parque, el cual usaría como atajo. Sin embargo, se encontraba totalmente solo, con muchas luces apagadas. A lo lejos, Said había notado que había una persona sentada en una banca.
Le extrañó muchísimo, pues la llovizna no había terminado. Pensó que tal vez sería un vago, pero ¿por qué no resguardarse de la llovizna? Aunque sea debajo de un árbol, no sé. Tal vez era un loco, pensó, y siguió con su camino. Luego algo extraño sucedió, pues no lograba encontrar la entrada al metro. Tal vez se encontraba desorientado por la borrachera y la lluvia. Sin motivo alguno, decidió voltear a ver el lugar donde se encontraba aquella persona de hace un momento, y vio cómo este extraño ser se acercaba rápidamente a él de una manera aterradora. Su forma de caminar era horrible y espeluznante. Said no tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero lo que sí sabía era que tenía que salir huyendo de ahí. ¡Ah! Corrió y corrió, hasta que entre su miedo y desorientación logró encontrar la entrada al metro, pero esta ya se encontraba cerrada. Said volteó hacia atrás para ver que aquella cosa no siguiera tras de él, y efectivamente no había rastro de aquel ser que parecía una criatura endemoniada. Sin embargo, al voltear a mirar hacia abajo a las escaleras que daban al metro, había una mujer horrorífica, sonriéndole de manera siniestra. Su sonrisa era irreal y rompía con las leyes de la física. Said, a ser testigo de tan aterrador suceso, volvió a correr, mientras escuchaba sonidos de horror emitidos por aquella mujer, los cuales erizaban todos sus sentidos. Fue tanto su miedo que le recorría, que ni siquiera sentía que la lluvia se había puesto más fuerte. Esta horrenda experiencia le enseñó a Said que siempre debe llegar temprano al metro de la Ciudad de México. Nunca tomes el metro en la noche. La mayoría de historias aterradoras siempre tienen espacio durante las noches. Y esta historia no es la excepción. Sin embargo, esta historia está muy alejada del campo de lo paranormal. Sin embargo, te enseñará los peligros que puedes encontrar en la noche en el metro de la Ciudad de México. Verán, nuestro protagonista Ramón terminaba una romántica cita. Para regresar a casa debía tomar un largo camino, recorrido que comenzaría en la estación Bellas Artes y terminaría en Cuatro Caminos, también conocido como Toreo. Llegando a la estación, esta lucía muy relajada. Al no ser hora pico, pues parecía que la cantidad de gente era casi nula. Entonces, como si el retorcido destino pidiera a gritos la mala suerte de Ramón, sin querer cruzó miradas con un hombre que parecía ser muy alto y robusto, el cual rápidamente se acercó a Ramón y lo tomó por la espalda, con lo que parecía ser un arma oculta en los bolsillos. Este se acercó al oído de Ramón y le dijo: «Hey tú, sígueme o te voy a plomear». Sin opción alguna y con mucho miedo, nuestro protagonista siguió a aquel aterrador hombre. Llegaron a esperar el metro. Una vez llegó el transporte público, el sospechoso y aterrador hombre lo obligó a subirse al último vagón. Para infortunio de Ramón, el vagón venía más o menos solo, pues muy al fondo había dos usuarios aprovechando la fama del último vagón. ¿Saben a lo que me refiero? Entonces aquel sujeto comenzaría con las amenazas. Ya te la sabes, ¿eh? Fíjate, cabrón. Y comenzó a hacer unas cosas demasiado gráficas para decirlas aquí. En un intento por evitar la asquerosidad que le esperaba, Ramón intentó tomar el arma, la cual afortunadamente alcanzó. Al tomarla, nuestro protagonista notó que en sus bolsillos no había nada. Solamente eran sus dedos los que apuntaba. Enterado de esto, Ramón le dio un cabezazo en la nariz tan fuerte
que lo dejó inconsciente. Al llegar a la siguiente estación, nuestro protagonista salió a pedir ayuda. Afortunadamente se comunicaron y sincronizaron muy bien para así poder atraparlo. Como ven, los peligros en la noche en el metro de la Ciudad de México están muy presentes. Sin embargo, en esta ocasión Ramón tuvo suerte, pues el tipo no tenía un arma real. Como verás, una historia corta y nada paranormal, pero eso sí, muy aterradora, pues podría pasarte a ti. Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror, no olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo. Sin lugar a dudas, el metro de la Ciudad de México tiene mucho de material para el miedo y el horror. Cada vez son más las personas que afirman haber tenido un encuentro con lo desconocido. Dime, ¿acaso tú, quien está viendo este video, es parte de estas personas? Recuerden que pueden mandarme sus historias por X para una mejor comunicación, por el canal de Telegram o por el correo oficial del canal, estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo todos. Me temo que debo irme. A continuación les muestro las páginas de quienes aportaron con la música de fondo. Se los recomiendo ampliamente. También recuerdo que me ayudarían mucho con su follow en Facebook, Spotify, Odyssey y por supuesto YouTube. Hagamos de esta una horrorosa y gigantesca comunidad. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.